Hola, muy buenas. Voy a hacer una sesión informativa de mediación. Esta sesión es la que se da de forma gratuita en el MediaICAM cuando alguna parte pide información sobre lo que es la mediación. Esta sesión va dirigida a cualquier ciudadano que nos estéis viendo, de a pie, como decimos, o también a cualquier abogado que pueda estar interesado en esta nueva forma de solucionar los conflictos y que quiera informar a sus clientes como una alternativa más. En esta sesión os voy a explicar qué es la mediación, os voy a explicar los principios de la mediación y cómo es el procedimiento. Vamos a ver, ¿qué es la mediación? La mediación es otra forma de solucionar los conflictos que no es incompatible con la vía judicial, pero que es muy favorecedor que sea previo al intento de utilizar la vía judicial. Cuando dos partes no han logrado entenderse por sí mismas, piensan que ya ha fracasado sus intentos de negociación, porque uno mismo piensa, si yo no soy capaz de resolver el problema hablando, ¿para qué voy a hacerlo de otra forma que no sea a través de un juez? Pues bien, en la mediación nos ofrecemos que esa misma conversación que habéis tenido las dos partes, sea un problema familiar, un problema de una comunidad de herederos, un problema de herencias, un problema entre dos empresas, es decir, dos partes que tengan cualquier tipo de conflicto, que esa conversación, ese intento de buscar una solución, se haga en presencia de un mediador y dentro de un proceso de mediación. ¿Cuál es la diferencia? Es que vais a estar delante de un profesional que está cualificado y que tiene preparación y experiencia suficiente para conseguir, a través de unas técnicas de comunicación que científicamente está probado que funcionan, que vosotros volváis a reiniciar ese diálogo, que os escuchéis, que os entendáis y que si queréis, vosotros busquéis las soluciones. Fijaros lo que os he dicho, vosotros sois los protagonistas. El mediador no va a dar soluciones, no va a asesorar, simplemente va a hacer de canal de comunicación, es como el cable que va a unir a las dos partes de un teléfono, ¿vale? Es el cable de dos auriculares. Entonces, mucha gente nos dice, bueno, pero claro, y esto si yo no lo he conseguido, ¿por qué lo voy a tener que conseguir delante de un mediador? Bien, porque estas sesiones, como después explicaré los principios, se hace dentro de un ambiente confidencial, dentro de un ambiente de respeto, dentro de un ambiente flexible y sobre todo en sesiones donde el mediador va a intentar que de una forma muy igualitaria, es decir, que las dos partes se sientan iguales, se logren entender y buscar su solución. Es como si ahora mismo se pone a llover y alguien nos pide aquí un chubasquero para salir y coge el primero que hay colgado en el perchero. Obviamente va a salir y no se va a mojar. Eso es la solución que podríamos encontrar en cualquier otro tipo de resolución de conflictos, pues por ejemplo en la vía judicial. Siempre vamos a tener una solución, sea favorable o no, al final va a haber una sentencia. En la mediación, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos que ese chaleco, ese chubasquero con el que sales, esté hecho a medida de tu cuerpo y esté hecho en función de la lluvia que en ese momento está cayendo. Es decir, la mediación entra tanto dentro de lo que es el conflicto que tenéis, permite hablar tanto de las características específicas de ese conflicto, que vosotros, como vais a ser los que al final propongáis las soluciones, proponéis un traje perfectamente hecho a medida de vuestras soluciones. Esta es la gran diferencia con otro tipo de resolución de conflictos, donde por desgracia el poco tiempo, la demora, el atasco, etcétera, pueden impedir que un juez, por ejemplo, conozca tan al detalle cuáles son las características o las particularidades de ese proceso. Al final, el juez, el árbitro, deciden por vosotros, deciden porque vosotros no habéis sido capaces de resolverlo. Sin embargo, en la mediación lo que insistimos es que vais a decidir vosotros. Y nos decís, ¿entonces no hace falta abogados? Por supuesto que hacen falta abogados. En la primera fase inicial, porque si eres un abogado el que me estás escuchando, lo puedes ofrecer a tus clientes como otra forma más. Esto es como si te viene un médico con un bulto y el médico te dice, bueno, podemos operar, podemos dar láser, podemos dar una crema o podemos dar primero un antibiótico. Bien, pues el abogado tiene un montón de herramientas a ofrecer a sus clientes y esta puede ser una más. Y seguramente si salga bien, el cliente va a estar muy agradecido. También, como digo, muchas veces es el propio juez el que nos puede derivar a una mediación porque ve que el asunto es mediable y va a querer que lo hagáis anticipadamente.
En las siguientes fases de la mediación también es muy aconsejable que vengáis con abogados si quieren entrar bien o si no venir a la primera sesión informativa o están en todas las sesiones. Pero obviamente tienen que estar en el proceso porque, como os hemos dicho antes, el mediador no asesora, nos va a dar asesoramiento jurídico y es muy bueno que cada uno tenga su abogado y que vaya verificando con el abogado los acuerdos o preacuerdos a los que vayan alcanzándose. Y después, en la fase final, si efectivamente ese acuerdo pues ya estábamos dentro de un proceso judicial y hay que homologarlo, vamos a necesitar igualmente al abogado, o si hay que llevarlo al notario, siempre será muy bueno contar con el asesoramiento de nuestro abogado. Bien, dicho esto, esto es la mediación, es decir, es otra forma de solucionar el conflicto que no es a través de la vía judicial, pero que no es incompatible. Es decir, si la mediación no funciona, no pasa nada, siempre tendremos después la vía judicial y ningún juez va a juzgar el por qué no se llegó a un acuerdo de mediación o quién tuvo la culpa, porque ni siquiera lo va a saber, no va a saber quién no finalizó el acuerdo o por qué se rompió la posibilidad de la mediación. El juez luego juzgará el caso totalmente ajeno a la mediación y simplemente habréis perdido el qué, pues unas cuantas sesiones, pero habréis ganado si conseguís un acuerdo mucho. ¿Y por qué? Porque, como después explicaré, el proceso de mediación es más rápido en el tiempo que el judicial y es más flexible. Esto lo explicaré después en el proceso. Los principios de la mediación ya los he adelantado un poco. Primero es voluntaria completamente. La mediación os podéis someter y después uno de los dos, si quiere, pues no quiere continuar y no pasa absolutamente nada. No es obligatorio seguir y, por tanto, se terminaría la mediación sin acuerdo. En segundo lugar, el mediador es una persona completamente neutral e imparcial. Como os he dicho también antes, no os va a asesorar, no va a aconsejar ni se va a poner de parte de ninguno de los dos. Tenemos mecanismos y herramientas suficientemente adquiridos como para ser completamente neutrales y lo único que vamos a intentar es con nuestras técnicas provocar que os habléis, os escuchéis, dialoguéis, os comprendáis y que vosotros penséis qué soluciones vais a tener. Muchas veces las soluciones a las que llegáis, incluso el mediador por dentro, no las habría ni pensado. Pero es que el mediador no está para pensar esas soluciones, está para intentar que vosotros las penséis, para haceros que salgan esas soluciones a través de vosotros. Después, la mediación es completamente confidencial, es decir, todo lo que se hable en la mediación no puede ser utilizado en el juicio, ni tampoco se puede llamar al mediador como testigo ni como perito en un juicio. Es decir, está completamente prohibido, por lo tanto nos da también una libertad de hablar en ese espacio que se crea confidencial, que es muy interesante. Esa libertad pues no la tenemos en otros sistemas. Y en este está completamente garantizada por ley. Y la mediación también tiene como principios que las partes son iguales, aunque os parezca que una empresa es más fuerte que otra porque es más grande, que el empresario es más que el trabajador porque es empresario, etcétera. No, el mediador va y debe procurar que las dos partes estén exactamente en relación de igualdad y por lo tanto hablen los mismos tiempos, rebatan o aleguen de la misma forma y que ninguno se sienta inferior, sea el conflicto que sea. ¿Vale? De acuerdo, también las sesiones de mediación se van a hacer en un ambiente de respeto, en un ambiente democrático, por así decirlo, que ninguno va a poder imponer al otro ni amenazar, y en un ambiente de diálogo, ¿de acuerdo? Entonces también son sesiones que, como digo, se crea como un instante, unos ambientes que propician mucho los acuerdos porque la gente se suele terminar, al principio no, pero después cuando van viendo que esto es verdad, relajando porque estoy hablando en situación de igualdad, estoy hablando con respeto, se me está escuchando, se me está entendiendo, el mediador os va a legitimar porque va a reformular todo lo que decís, entendiendo lo que decís y para quererlo entender y para que la otra parte también lo escuche. Y por lo tanto en ese ambiente, como digo, relajado, pues es mucho más fructífero que salgan soluciones. El proceso se inicia con un acta de mediación, una sesión constitutiva, donde cuando ya estéis de acuerdo con toda esta información que os estamos contando, pues se firma quiénes son las partes, quién es el mediador designado, cuál es el objeto de la mediación y más o menos las sesiones que se van a realizar. Después se empiezan a desarrollar las sesiones de mediación aquí en el MediaICAM conforme a la frecuencia que el mediador vaya entendiendo que se tienen que hacer. A veces las sesiones pueden ser conjuntas o pueden ser también individuales. Si el mediador ve al principio o en algún momento determinado que os tiene que separar por alguna razón, os separa y después pues va a ver exactamente igual a la otra parte. Y finalmente puede terminar la mediación de dos formas. Sin acuerdo
pues se firma un acta final que no ha habido acuerdo, que para nosotros también es un acuerdo, porque habéis acordado que a través de la mediación no se puede solucionar este conflicto y os quedará, como digo, cualquier otra vía de resolución de conflictos a vuestra disposición. O bien se puede terminar con acuerdo. El acuerdo, si queréis vosotros, lo podéis elevar a escritura pública ante notario, es decir, llevar ese acuerdo ante un notario que dará fe. ¿Y eso qué supone? Supone que automáticamente ese acuerdo se convierte en la misma eficacia, o sea, adquiere la misma eficacia que lo que hubierais conseguido con una sentencia. De forma que si no se cumple ese acuerdo, podréis luego ir al juez y no tendremos que volver a empezar a demostrar que él me debía dinero. No, ahí ha quedado que se debe un dinero y que se tenía que pagar de una manera. Bien, el juez ya no va a entrar si te lo debía o no te lo debía. Tiene ese acuerdo elevado a escritura pública ante un notario, que también lo podéis haber homologado judicialmente si el proceso ya hubiera sido iniciado, y con ese acuerdo el juez puede directamente dar las órdenes para ejecutar, para hacer que se cumpla. Por ejemplo, en este caso, si hubiera sido una deuda de dinero, pues para embargar al otro. Por lo tanto, habréis conseguido en unas cuantas sesiones de mediación tener un acuerdo que es igual a una sentencia. Fijaros lo que se tarda, por desgracia, en obtener una sentencia judicial, el tiempo que se tarda, el desgaste que supone, no solamente económico, sino también emocional, y sobre todo que muchas veces llegamos a juicio y ni siquiera nos escuchan, porque por las razones procesales que sean, no piden nuestro interrogatorio. Sin embargo, aquí tenemos un proceso que va a ser en muy corto espacio de tiempo, en un mes, mes y medio más o menos, esta es la media. Bien, luego ya por procedimientos puede ser más largo o menos largo, y en el que, en un ambiente, como digo, con un menor coste emocional, porque estamos en un ambiente más relajado, vamos a conseguir, si lo conseguimos, obviamente, no siempre se consiguen los acuerdos, pero cuando se consiguen, tener por escrito lo que las partes han decidido y que si no se cumple va a tener la misma eficacia que esa sentencia. Por tanto, acortamos en tiempo, acortamos sobre todo también en recursos emocionales y también, por supuesto, económicos. Esta es la mediación, estos son los principios, este es el proceso. Os animo de verdad que por lo menos lo probéis una vez, le deis la oportunidad a la conversación y al diálogo, guiados con la figura de un mediador que, como os he dicho, es una persona que con experiencia y técnicas científicamente probadas puede lograr lo que dos partes no han logrado previamente, no por nada, sino porque necesitaban esta guía o esta ayuda del mediador. Muchas gracias.